Mis hermanos, dijimos que íbamos a estudiar Apocalipsis y hoy empezamos este increíble libro. Le he puesto como título a la serie Una nueva creación. Así se llamará toda la serie. Seguramente que si hablamos de Apocalipsis o si de pronto algunas veces hemos escuchado acerca de Apocalipsis, en ocasiones hemos escuchado acerca de este libro, siempre ha sido un libro de conflicto, de guerra, de terror. Un libro que parece desconsolador, un libro que a muchos les parece de miedo, pero la gran realidad es que Apocalipsis nos habla de la verdadera y más grande promesa, y es que Dios está haciendo y concluirá una nueva creación. Realmente, mis hermanos, Apocalipsis es un libro que debe generar en nosotros mucha expectativa, y es un libro de verdad, se los digo con todo mi corazón, impresionante. Es un libro que necesitamos estudiar y es un libro que necesitamos en nuestra vida. De hecho, solo quiero decir esto acerca del título porque vamos a seguir hablando mucho acerca de esta verdad, de esa nueva creación. Pero quiero ir directamente al título que le he puesto a esta primera enseñanza. No vamos a ver unos versículos, una porción en particular. Vamos a ver muchos versículos a través de todo el libro porque vamos a tener hoy una introducción a este libro increíble. Vamos a ver un panorama general de todo el libro. Así que no nos vamos a centrar en un pasaje específico, sino que vamos a ir a través de todo el libro viendo verdades maravillosas que este libro contiene. De hecho, le he puesto como título a esta introducción en forma de pregunta: ¿por qué Apocalipsis? ¿Por qué Apocalipsis? ¿Por qué deberíamos estudiar Apocalipsis? ¿Por qué deberíamos hablar de Apocalipsis? Y como les decía, es que tendemos a creer que Apocalipsis es un libro. Si alguno no lo ve como terror, algunos lo ven como misterio. Algunos creen que Apocalipsis solamente puede ser estudiado y entendido por los eruditos. ¿Cuántos de nosotros quizá hemos leído Apocalipsis y muchas veces hemos quedado como con más preguntas que respuestas, cierto? ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que nos está hablando? Entonces, lo interesante es que creemos que Apocalipsis lo tiene que enseñar una persona que es erudita y que ha estudiado muchísimo. Bueno, la palabra de Dios también demanda esto, no solamente en Apocalipsis, sino en toda la Biblia. Necesitamos tener preparación en la palabra, estudiar la palabra de Dios con dedicación y es necesario que tengamos mucho entendimiento de la palabra, pero como les decía, muchas veces Apocalipsis nos termina como confundiendo más que llevándonos a un entendimiento correcto. Apocalipsis despierta muchas veces una curiosidad impresionante. No sé si a usted le despierta curiosidad, pero mis hermanos, ¿cuánto sabemos realmente de Apocalipsis? ¿Cuánto entendemos este libro? Entonces, hay algo que quiero decir y quiero decirlo, no lo quiero decir de manera ofensiva, pero la mayoría de nosotros en Apocalipsis tenemos más bien un libro de adivinación, porque es de lo más que nos han llevado a entender Apocalipsis. Para la mayoría de nosotros, Apocalipsis parece ser un libro que solamente pueden entender los adivinos. ¿Por qué? Porque para la mayoría de nosotros, Apocalipsis nos lo han enseñado desde una perspectiva que se llama dispensacionalista. Y es que todo Apocalipsis, al menos desde el capítulo 4 en adelante, sucede en el futuro. Entonces, ¿qué es el 666? Y entonces están mirando alrededor qué es el 666, el microchip, la tarjeta de crédito, el internet. ¿Quién es el anticristo? Y el anticristo es fulano de tal, y es sutano, y es un presidente, o es un hombre importante. Y siempre están mirando allá como al futuro o lo que va a venir. Recuerdo que hace más o menos unos 10 años un líder de una iglesia me decía esto: el anticristo ya está ahí, tiene 40 años, pero no sabemos quién es. Y eso sonaba espectacular. La pregunta es, ¿cómo sabía él eso? Eso ya hace como 10 años, o sea que ya tiene 50 y todavía no sabemos quién es. Eso no es cierto. Y para la mayoría de nosotros Apocalipsis ha sido como un libro que está en el futuro. Un libro que va a acontecer, la gran tribulación y todas esas cosas. Para otros Apocalipsis solo es un libro que quedó en el pasado. Cosas que ya acontecieron en el pasado. Pero yo quiero decirles que Apocalipsis es un libro para nosotros, para nuestra época. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, versículo 21, que es donde termina Apocalipsis, todo es para nosotros. Esa verdad es la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que lo que quiero decirles con esta introducción es que vamos a ver Apocalipsis como una verdad que está ocurriendo hoy y que es una verdad que aplica
a nosotros. Pero quizás me preguntes, bueno, pero yo no veo esas bestias, yo no veo esos seres horripilantes que se muestran allí. Pues aquí es donde quiero, de hecho, empezar a decirles la gran realidad de lo que significa Apocalipsis. Porque puede ser que para muchos Apocalipsis, la gran tribulación, las bestias, todo esté en el futuro porque no las vemos. Yo sí las veo muy claramente. Realmente, ¿cómo no entender que sí vivimos en tribulación? ¿Cómo no entender que sí hay bestias y estos seres horripilantes? Cuando sencillamente podemos hacer lo que hace la palabra de Dios y comparamos esto con lo que vivimos. ¿Acaso no es horripilante una enfermedad terminal para alguien que la ha sufrido? Para alguien que ha tenido que ver a un ser padecer una enfermedad y a morir de una enfermedad. ¿Será que eso no es como un animal horripilante? Para aquellos que realmente entendemos la realidad del gobierno, gobiernos corruptos, y que cada quien quiere poner como su esperanza en el nuevo gobierno, pero terminamos viendo que es lo mismo, ¿acaso en la realidad no parecen una bestia? Y eso es lo que realmente está haciendo Apocalipsis, con símbolos, con imágenes muy vívidas para que se queden en nuestra mente, nos muestra lo que realmente es este mundo. Y de hecho una verdad más importante aún que va a enfatizar mucho Apocalipsis. Para muchos el diablo tiene cachos y cola, pero en el libro de Apocalipsis ese no es el diablo. El diablo es más bien tiene saco y corbata y predica mentiras. Lo que pasa es que si lo vemos entonces muy colorido y muy pintoresco, entonces sí le salen cachos y cola. Eso que ni siquiera le salen cachos y cola, se ve como un dragón que quiere engañar. Esa es la gran realidad. Entonces todas esas figuras, todos esos símbolos de Apocalipsis nos muestran de una manera muy vívida lo que muchas veces estamos viviendo nosotros mismos. La angustia, el dolor, el sufrimiento no son reales en nuestro mundo. No tenemos que esperar al futuro para ver estas cosas. El falso profeta, la bestia, la gran Babilonia, son realidades que están alrededor nuestro y muchas veces las ignoramos. Pero Apocalipsis con todas esas imágenes nos muestra esta verdad. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar Apocalipsis? Bueno, vamos a ver 4 verdades a lo largo de todo el libro, como les decía, porque creo que es muy importante entender esta verdad. Y no, Apocalipsis no es para los eruditos, para los especialistas. Como dijo alguien, a veces hasta estos hombres hasta traen es más confusión a nuestras vidas, pero Apocalipsis es un libro para nosotros, para nuestros días. Entonces vamos a ver directamente esas 4 verdades a través de este increíble libro. En esta enseñanza todas las referencias bíblicas son de la Nueva Versión Internacional. Igual no difieren de las otras versiones o traducciones. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver estos 4 puntos. ¿Por qué estudiar Apocalipsis? ¿Por qué es importante Apocalipsis hoy para nuestras vidas, para nuestra época? En primer lugar, quiero que veamos que Apocalipsis es necesario, es importante y es necesario para nuestras vidas porque Apocalipsis es palabra de Dios. Ahora, alguien podría decir, Alex, lo sabemos. Puede ser que lo sepamos porque está incluido entre los 66 libros de nuestra Biblia. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Cuando me refiero a que Apocalipsis es palabra de Dios, aunque parezca obvia esta afirmación, lo digo porque Apocalipsis es palabra de Dios que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Es la palabra de Dios dada a la iglesia para su edificación. Es la palabra de Dios dada a cristianos comunes y corrientes como tú y como yo. Apocalipsis es un libro dado para personas que están viviendo situaciones difíciles, conflictos, dificultades y aún así son cristianos. Es para personas que aunque son hijos de Dios, como les decía hace un momento, la enfermedad nos toca. Los conflictos nos tocan, la muerte nos toca. Esa es una gran realidad. Y Apocalipsis es dado para cristianos de carne y hueso que viven estas circunstancias. Insisto, ¿quién puede aquí levantar la mano y decir que en su vida cristiana no ha vivido dificultades? Muchas veces decimos hasta lo contrario. Parece ser que en la vida cristiana a veces se viven más dificultades, más conflictos, más problemas. Y Apocalipsis es un libro dado por Dios, es palabra de Dios a cristianos del primer siglo y a nosotros, cristianos del siglo XXI, y es verdad de Dios que transforma y cambia nuestras vidas. De hecho, es algo bien interesante. Apocalipsis como tal, aunque no contiene una cita completa del Antiguo Testamento, de los 404 versículos, 278 versículos de Apocalipsis contienen citas del Antiguo Testamento. Así que Apocalipsis no es ni siquiera completamente nuevo. Es más bien palabra de Dios que habla nuestras vidas, transforma y cambia nuestros corazones. Es palabra de Dios que necesita escuchar el pueblo de Dios.
De hecho, aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Apocalipsis fue dado en primer lugar a cristianos del primer siglo, como les decía, comunes y corrientes. Muchos de ellos ni sabían leer, pero al menos su pastor sí sabía leer y les podía hablar de estas verdades. Así que Apocalipsis es un libro que necesitamos estudiar porque es la palabra de Dios dada a su pueblo cuando está viviendo tribulaciones y dificultades. Se cree que Apocalipsis fue escrito entre el 90 y el 95, cuando el emperador romano era Domiciano, el apóstol Juan había sido exiliado a la isla de Patmos, la iglesia estaba sufriendo persecución, la iglesia estaba viviendo un tiempo difícil y Dios entonces por medio del apóstol Juan les envía estas hermosas palabras. Apocalipsis es una palabra de Dios para su pueblo. Es una palabra de Dios para su pueblo. De hecho, quiero que vayamos a varios pasajes de allí, empezando por Apocalipsis 1:1. Dicen, como les decía, todas las referencias están en la Nueva Versión Internacional. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envía a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Esta es la verdad de Cristo Jesús dada a ¿quién? A sus siervos, a aquellos que creen en Él, donde quiera que estén. Entonces lo que les digo, no dice allí la palabra de Dios, este es un libro solo para los eruditos, para que se sienten en su escritorio a estudiarlo, saquen libros y digan esto es muy complicado para que la gente lo entienda. No, esta es la revelación de Cristo Jesús dada a su pueblo para que la puedan entender. De hecho, el versículo 4 de ese mismo capítulo dice esto: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. La provincia de Asia es lo que hoy es Turquía. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Para quién fue escrito este libro en primer lugar? Para las 7 iglesias que estaban en Asia. Para iglesias como nosotros, para personas como nosotros. Es la palabra de Dios para nosotros. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2, dice el versículo 1, escribe al ángel. Esa palabra ángel también puede ser traducida como mensajero. El ángel allí se supone que es el hombre que Dios colocaba en cada iglesia como mensajero. Lo podríamos traducir también, algunas traducciones lo hacen como escribe al pastor de la iglesia de Éfeso, escribe al líder de la iglesia de Éfeso, escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Para quién fue escrito esto? Para hombres, para pastores, para que lo enseñaran a su iglesia. De hecho, esas mismas palabras se repiten en el capítulo 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. En el capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, versículo 1 en Sardis. Capítulo 3, versículo 7 en Filadelfia. Capítulo 3, versículo 14 en la Odisea. Fue escrito para iglesias con personas como nosotros, con líderes de carne y hueso. De hecho, cada una de esas cartas que están en los capítulos 2 y 3 concluyen con esto. Apocalipsis 2:7, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos, el que quiera escuchar la palabra de Dios, esto lo dice el Espíritu ¿a quién? A las iglesias, no a los eruditos. Aunque insisto, no quiero decir que los eruditos no lo puedan estudiar. No quiere decir que esto no sea también importante para los teólogos, pero es para las iglesias. Es para las iglesias. Y si nosotros somos iglesia, esta es palabra de Dios para nosotros. De igual manera, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias a quien fue enviada este libro maravilloso, les dice lo mismo al final de cada carta. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De hecho, mis hermanos, en el capítulo 19, casi al final, versículo 9, dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. Entonces, el ángel le dice a Juan, escribe esto es para los que han sido convidados a las bodas del Cordero. Creo que si hemos creído en Cristo Jesús, al menos esto lo tenemos claro, hemos sido convidados a las bodas del Cordero. Tú y yo somos la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Y estas palabras son para la iglesia. ¿Crees tú que eres parte de la iglesia de Dios? ¿Crees tú que eres parte de la novia de Cristo Jesús que Él está preparando para un día casarse con ella? Estas palabras son para ti. Estas palabras son para mí. De hecho, Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, Cristo Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. De allí sale el título de la serie.
Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis es un libro de verdad, la palabra de Dios dada a su iglesia, y nosotros podemos confiar en esta palabra maravillosa. En Apocalipsis 22, todas citas son de Apocalipsis, no iremos a ningún otro libro. Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. A las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Así que el primer punto, espero que haya quedado claro, el libro de Apocalipsis es ¿para quién? Para la iglesia, para los creyentes. Mis hermanos, podemos entender Apocalipsis. Cuando tú y yo queremos de verdad conocer la palabra de Dios, lo podemos entender y sé que lo vamos a comprender muchísimo. Así que el primer punto es Apocalipsis es palabra de Dios para ti y para mí. Por eso es necesario que lo estudiemos. Ahora, en segundo lugar, quiero que veamos, mis hermanos, que Apocalipsis es palabra de promesas. Y aquí es donde viene algo bien interesante. Si hay un libro que contiene promesas, es Apocalipsis. Promesas increíbles, maravillosas. ¿Por qué? Precisamente por el contexto de Apocalipsis. Porque es un libro dado a personas que están sufriendo dificultades. Y en medio de los problemas y dificultades sí necesitamos promesas verdaderas, no las promesas que hacen muchos solamente para cautivar las mentes de las personas, sino la promesa verdadera de la palabra de Dios. Obviamente he traído unas cuantas promesas para que las miremos rápidamente. Con la ayuda de Dios las veremos todas y cada una con más detenimiento a través de este estudio increíble que nos llevará algún tiempo. Pero quiero que veamos que este libro es increíble. No las he traído todas, son muchísimas, pero he traído algunas promesas para que veamos que Apocalipsis no es un libro meramente del futuro o del pasado, sino que es un libro que nos habla de la realidad. Estamos en un mundo de pecado, en un mundo donde nos enfermamos hasta nos morimos y necesitamos promesas de parte de Dios. Estamos en un mundo lleno de maldad. ¿No es eso verdad? Y necesitamos las promesas de parte de Dios. Y Apocalipsis nos da promesas reales y verdaderas. Es un libro que nos advierte muchas cosas, pero también que nos promete muchas cosas. Así que, mis hermanos, aquí hay algo muy importante. ¿A quién no le gustan las promesas de parte de Dios? Y las verdaderas, definitivamente. De hecho, por ejemplo, vayamos al capítulo 1, devolvámonos al capítulo 1, versículo 3. Esa palabra dichoso puede ser traducida como feliz, como alegre, como bendecido, como bienaventurado. La Nueva Versión Internacional la traduce como dichoso, bienaventurado. De hecho, este libro, Apocalipsis, capítulo 1, muy al principio, solo en el versículo 3 comienza con una promesa. ¿Alguna vez usted se había percatado de esta promesa en este increíble libro? Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Apocalipsis comienza con una promesa de que si leemos este libro, de que si escuchamos la palabra de este libro, pero también que si obedecemos lo que este libro nos dice, hay bendición. ¿Quién no quiere bendición? Quiero decirle, hay bendición cuando estudiamos este libro y decimos, Señor, yo quiero vivir lo que este libro me enseña. Hay bendición. Este libro comienza con una promesa de bendición para ti y para mí. ¿Por qué entonces no estudiarlo? ¿Por qué tenerle miedo? Porque al contrario no ver que es un libro increíble de la palabra de Dios, que nos da promesas maravillosas. Capítulo 2, versículo 7, ahorita lo leíamos, pero quiero que veamos esa promesa que hay allí. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida eterna. Y si tú realmente tienes a Cristo Jesús, tienes la vida eterna. ¿Saben cuál es la gran realidad? Estas son promesas para la iglesia, promesas de salvación, de vida eterna. En el capítulo 2, versículo 11 dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Sabía usted que hay 2 muertes? ¿Y sabía usted que ya sufrimos una? Muerte espiritual. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Pero hay una segunda muerte y no es la física. Porque de hecho para los cristianos la muerte ni siquiera existe en un sentido. Este cuerpo se podrá separar del alma, pero aun cuando morimos hay bendición, hay promesas porque estamos con Cristo. De hecho Jesucristo dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esta es la gran realidad. Ahora, mis hermanos, hay una gran realidad, nacemos muertos en delitos y pecados, pero un día los que no han creído en Cristo Jesús sufrirán la segunda muerte, que es la más terrible, que es vivir separados eternamente de Dios. Y para aquellos que tenemos a Cristo, esto ya no nos toca.
Es increíble, son promesas maravillosas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. ¿Te hubiese gustado haber visto maná caer del cielo y haber comido maná? Pues lo vas a comer. Son promesas maravillosas. De hecho, Dios nos va a dar una piedrecita blanca a cada uno de nosotros con un nombre nuevo. Es increíble. Y obviamente todo esto lo vamos a ver con más detalle. No puedo profundizar ahora porque obviamente nos quedaríamos allí. Pero mis hermanos, cuando veo todo esto digo, qué promesas tan maravillosas. Qué promesas tan increíbles. Y déjeme decirle, esa piedrecita no es como muchos han dicho, una piedrecita por cada alma que te ganes. No, esta es para cada uno que es salvo. Mis hermanos, de hecho dice el capítulo 2, versículo 26, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a gobernar, pero será en su momento, para su gloria. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Hablando acerca de los que viven en obediencia, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Obviamente es algo que veremos, por supuesto vuelvo y lo repito con más detalle, pero ¿alguna vez usted se ha imaginado un vestido de blanco caminando en el cielo? No, no es que no va a haber colores en el cielo. Lo que significa es que un día seremos perfectos como Cristo Jesús. Eso es lo que significa estar vestidos de blanco realmente, ¿sí? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Un día seremos perfectos. Un día seremos perfectos. ¿Aquí quién es perfecto? Espero que nadie levante la mano y diga que sí. De ninguna manera, todos somos imperfectos, pero Dios nos promete un día ser perfectos. Capítulo 3, versículo 12, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Lo que significa eso son las promesas más increíbles y más maravillosas. Insisto, las veremos luego con mucho más detalle. Solamente estamos viendo que Apocalipsis es un libro lleno de promesas. ¿Quién quisiera estas cosas? Más bien la pregunta sería, ¿quién no las quisiera? Y allí están para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 21, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Usted se imagina un día sentado, usted sentada en el trono con Cristo Jesús, gobernando por toda la eternidad? Digo, ¿por qué creernos aquí los mejores y buscar la gloria en este mundo cuando la gloria nos espera allá? Capítulo 20, versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Obviamente este pasaje es muy profundo. Solamente quiero decir dos cosas allí rápidamente. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? No es que hayan varias resurrecciones en el futuro. De hecho, aquí quiero hacer esta pregunta. ¿Has resucitado? ¿Has resucitado? Esa es la primera resurrección. Aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Aquellos que estábamos en la oscuridad, pero ahora Dios nos ha trasladado a la luz de su Hijo amado. Los que resucitan por primera vez son aquellos que pueden ver la luz de Cristo Jesús desde esta tierra. Por eso ellos no tienen parte de la segunda muerte. Ellos no van a ir a la condenación eterna. Y de hecho, ¿saben por qué? Porque Dios ha dado poder a ellos sobre la muerte y dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y esos 1000 años obviamente luego lo veremos porque es algo simbólico. Versículo 7 del mismo capítulo. Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y por supuesto, qué promesa más maravillosa y más grande, saber que Cristo regresa por su iglesia. Yo creo que si hay alguna promesa que los cristianos tienen en su corazón es saber que Cristo regresa. Cristo regresa. Pero mis hermanos, no solamente Apocalipsis es palabra de Dios, y no solamente Apocalipsis es un libro lleno de promesas increíbles y maravillosas, sino que Apocalipsis es palabra de esperanza. Es un libro lleno de esperanza. El tercer punto es que Apocalipsis es palabra de esperanza. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? Aquí debo decir algo que es muy importante, porque como les decía, sin lugar a dudas Apocalipsis está lleno de promesas, porque mientras vivimos en este mundo caído necesitamos las promesas de parte de Dios que nos sostiene, que nos cuida, que nos protege. Pero también hay una gran realidad, mis hermanos. No solamente podemos vivir de promesas,
Tenemos también que vivir con la esperanza de la gloria eterna. Así que es evidente que a pesar del tierno cuidado que Dios tiene para con nosotros en esta vida, ¿y quién no puede hablar del cuidado de Dios? ¿Quién nos ha sostenido hasta el día de hoy? ¿Quién nos ha dado todas las cosas hasta el día de hoy? Y mientras nos dé vida, Él nos seguirá dando todas las cosas que necesitamos en este mundo. Pero lo más hermoso, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos da promesas eternas. Y sí hay promesas increíbles. De la palabra de Dios ya las vimos en Apocalipsis. Pero más que promesas también nos da la esperanza más grande. Porque, mis hermanos, es cierto que Dios nos puede sanar una enfermedad. Y a muchos de nosotros Dios nos ha sanado. Pero al fin y al cabo nos morimos, ¿o no? Esa es la gran realidad. Es cierto que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado un nuevo corazón y nos ha hecho parte de su iglesia, pero ¿quién ya no sufre tentaciones? Todavía sufrimos tentaciones, todavía vivimos dificultades, todavía nos enfermamos y hasta nos morimos. De hecho, mis hermanos, ahora lo decía y lo quiero repetir, ¿no es real que estamos en un mundo de maldad? ¿Estamos viviendo un mundo de maldad? Eso es real en este mundo, pero Apocalipsis nos da las esperanzas más gloriosas. La esperanza eterna. De hecho, dice Apocalipsis 3:11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite ¿qué? La corona. Ahora, esta es la pregunta, ¿y cuándo vamos a recibir la corona? No la recibimos en esta tierra. En esta tierra no, en la eternidad. En la eternidad. De hecho, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Mis hermanos, cuando Cristo Jesús regrese, no será el fin. Será el principio. Será la eternidad. Pero sí será el fin. ¿El fin de qué? A veces pensamos que el fin del mundo. En un sentido sí. Siempre y cuando entendamos que es mundo. Sí será el fin del mundo. ¿Pero del planeta Tierra? No. El fin del mundo, de la maldad, del pecado, de lo que nosotros como cristianos llamamos mundo. Eso que muchas veces nos tienta. El fin de la maldad. El fin, mis hermanos, y aquí es donde quisiera que pensáramos en esto. El fin de todo lo que nos aqueja. El fin de todas las tribulaciones. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y saben qué responde la iglesia? Sí, amén, ven, Señor Jesús. Mis hermanos, Apocalipsis nos recuerda que nuestra más grande esperanza es que Jesucristo regrese. Siempre lo he dicho y de verdad a mí siempre me emociona tanto esto porque, mis hermanos, venimos la mayoría de nosotros de contextos donde que Cristo regresara es lo peor. Ay no, que no regrese, qué miedo. Es que todavía le fallo al Señor. Al contrario, por favor, que regrese, porque cuando Él regrese ya no le va a fallar más. Es que si Jesucristo viene y me quedo, ¿y por qué me voy a quedar? Ay, es que yo todavía le fallo. Precisamente te estás dando cuenta que le fallas. ¿Acaso cuando Él regrese no va a quitar toda mancha y pecado de nuestras vidas? Cuando Él regrese nos va a quitar este cuerpo, no solamente que se enferma y se muere y se desgasta, sino que peca, sino que es tentado. Mis hermanos, ¿cómo no ver en esto la más grande esperanza? Apocalipsis 14:13 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante ¿qué? Mueren en el Señor. Apocalipsis hasta nos dice que hay esperanza en la muerte. Y aquí quiero aclarar algo, mis hermanos. La muerte es dolorosa para los que quedamos de este lado. Cuando parte un ser querido es doloroso para nosotros. Pero para el que está con Dios es lo más increíble. Es partir a la gloria eterna. Apocalipsis nos dice que son dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Cuando una persona muere en Cristo Jesús, ¿a dónde va? ¿Estamos seguros que va al cielo? ¿Saben qué es lo más interesante? La Biblia no admite otro lugar. Para los cristianos no hay otro lugar sino el cielo. El apóstol Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. El apóstol Pablo dice, no sé qué hacer. Le dice a los filipenses, estoy en estrecho, estoy como en una disyuntiva. Me siento, no sé, estoy complicado con una situación. ¿Qué será mejor? ¿Quedarme en esta tierra o morir? Y él dice, mis hermanos, si muero, eso será mejor. Estaría ausente de este cuerpo, pero presente ante el Señor.
Pero mis hermanos, pero por amor a ustedes y porque me necesitan, prefiero quedarme un ratico en esta tierra. Pablo sabía que en el momento en que partía de esta tierra estaba con el Señor. Esta es la misma realidad, mis hermanos. Siempre le digo al Señor esto y puede ser que ustedes también lo hagan. Señor, si hoy me llamaras, sería el mejor día de mi vida. A veces, de verdad, a veces me acuesto y ya no estoy con ese miedo, ese terror. Al contrario, a veces digo, ¿qué tal que me acostara, cerrara mis ojos y cuando los abriera viera a Cristo? No, eso no tiene comparación. Esa es mi esperanza. Y espero que esa sea tu esperanza. Amén. Hasta a veces pienso, no sé, así vayamos en medio de transporte. Imagínense que uno en ese momento se muera por alguna circunstancia. Quiero contarles esto, es algo muy personal, pero a veces cuando viajo en la motocicleta, a veces pienso, y no porque me quiera estrellar, pero a veces pienso, ¿qué sucedería si en un momento me estrellara y de una vez quedara muerto? Y me imagino como esto, como que me estrellé y cuando iba a caer al suelo, cuando caía al suelo desperté en el cielo. Yo, uy, ¿qué fue esto tan increíble? Pero es la realidad, si eso pasara. Obviamente lo que digo, no, en un sentido no quisiera que eso pasara porque sé del dolor de los que quedan en este mundo. Esa es la realidad. Y también a veces le digo, Señor, y si me regalas más vida, quiero que esta vida me la des para servirle a la iglesia, a mis hermanos, para tu gloria. Pero si nos llama el Señor, si Cristo viniera hoy por nosotros, qué alegría. Qué gozo, se acabaría todo el dolor, todo el sufrimiento. De hecho, sí, dice el Espíritu, ellos, los que mueren en el Señor, descansarán de sus fatigosas tareas. Es realidad. Este mundo no es fatigoso, no es dificultad, ¿cierto? Apocalipsis es un libro de esperanza y consuelo para nosotros. Porque Apocalipsis nos dice la realidad, nos dice que este mundo es de dolor y que aun cuando morimos, dichosos. Pero cuando morimos en el Señor, ellos descansan de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esta es la gran realidad. Aun cuando partimos de la eternidad, Dios sigue con nosotros porque estaremos con Él. Mis hermanos, ¿esto no es esperanza? De hecho, aquí es donde pregunto, ¿qué nos han enseñado? A veces tristemente nos enseñan todo lo contrario. Como digo, no está mal llorar por las angustias y dificultades. No está mal llorar y hacer duelo por nuestros seres que parten a la eternidad. Pero debemos entender que hay esperanza. En Dios hay esperanza. La palabra de Dios dice claramente, nosotros no podemos ser como la gente de fuera. Aun cuando nuestros seres queridos parten a la eternidad o nosotros mismos partimos a la eternidad, es necesario que entendamos que hay esperanza. Porque si hemos muerto con Cristo Jesús, aún el morir es ganancia. ¿En qué otro lugar puedes encontrar este tipo de promesas y esperanza? Solo en la palabra de Dios y particularmente en este libro. Es increíble. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella. Para los que les gustan tanto los milagros, tengamos cuidado. Apocalipsis nos dice la realidad. El evangelio de prosperidad, de señales y milagros, déjenme decirles, con gracia lo digo, pero es verdad, no es más que una bestia y un falso profeta. Dios hace milagros, sí. Pero no es la promesa de Dios que toma tu milagro. No, si Dios quiere, hace milagros. Si Dios quiere, me sana la enfermedad. Pero no es como muchos que hoy solamente se han vuelto sanidad y milagros, cruzadas de sanidades y milagros. Y la gente corre. Apocalipsis nos dice con claridad esto. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Ahora, esto me encanta, mis hermanos. ¿Por qué me encanta? Porque un día Dios va a acabar con todo el engaño, la mentira y la falsedad. Este libro nos da esa esperanza. Un día ya no habrá quien engañe a los cristianos. Un día estaremos en la eternidad sin nadie que nos diga mentira, engaño y falsedad. De hecho, aquí es donde pregunto, ¿a usted no le gustaría ver el día que sea destruido el diablo? ¿No? ¿O a usted le gustaría vivir la eternidad con el diablo? Algunos son tan necios que hasta dicen eso. Sí. Yo no quiero. Por favor, si la eternidad es vivir con el diablo, prefiero quedarme acá. Sí, donde sea, pero sin ese ser. Mis hermanos, Apocalipsis nos da esa esperanza. Apocalipsis 20:10, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Mis hermanos, esta es la gran realidad. Un día todo el mal se acabará, el diablo se acabará, la mentira se acabará, el engaño se acabará, el dolor se acabará, la enfermedad acabará. ¿Y no queremos estar en ese lugar? ¿No quisiéramos tú y yo presenciar eso? Por eso decimos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Es una esperanza, es una confianza completamente segura en Dios. De hecho, quiero que vayamos a un versículo y les quiero advertir, no me vayan a preguntar. Esta pregunta ni siquiera es opcional después de la enseñanza, porque la vamos a ver cuando lleguemos a ese pasaje, ¿sí? Así que si quedan con una inquietud, y sé que van a quedar con una inquietud, porque posiblemente, no sé si habrán leído este versículo y lo habrán detallado, pero como les digo, sé que va a generar inquietud. Apocalipsis 20:14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, el infierno también. Este lago de fuego es la muerte segunda. Así que aún el infierno va a ser también destruido. Como les decía, esto nos puede generar inquietudes, pero vamos a verlo por la palabra de Dios. Lo dice el texto, ¿no? Aún el infierno, la muerte, el diablo van a ser arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Prohibido preguntar sobre ese versículo, pero ¿cuál es la esperanza allí? Que la muerte va a ser destruida y hasta el infierno también. Nosotros no vamos a tener nada que ver con muerte, ni con infierno, ni con diablo, ni con falsos profetas. ¿Pero cuándo? En la eternidad. En la eternidad. ¿Cuál es la realidad mientras estamos acá? Nos toca todavía lidiar con esto. ¿Será que el diablo no está por ahí queriendo hacer de las suyas? Todavía está con nosotros. ¿Será que la muerte todavía no nos toca? ¿No? Para quienes hemos tenido el dolor de perder a algunos seres queridos, sabemos que esto es tan real. Mis hermanos, Apocalipsis 21:1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Qué esperanza tan gloriosa. Aquí hay una gran discusión, obviamente eso, insisto, lo veremos con mucho más detalle, pero de aquí también sale mucho el título de la serie. Mis hermanos, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios nos promete cielos nuevos y tierra nueva también. Y de hecho dice, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y lo mismo que el mar. Así que si usted no ha ido al mar, aproveche para ir al mar, porque en la eternidad no hay mar. No es cierto. En la eternidad sí va a haber mar. Lo que pasa es que allí, de hecho, mar significa todo el pecado y toda la maldad. Vamos a ver más adelante eso. La mayoría de Apocalipsis son símbolos, son figuras. De hecho, en ese mismo sentido, el primer cielo y la primera tierra pasan, porque el primer cielo y la primera tierra es la creación que está corrompida por el mal. Es la creación que fue sujeta a la misma maldición por culpa del pecado del hombre. Porque, mis hermanos, esta es la gran realidad. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. En la eternidad habrá mucho, mucho, mucho que hacer. Solamente que no nos vamos a cansar. No se preocupe. Usted dirá, pero tanto que trabajé aquí e irme a trabajar allá también. Al contrario, será un deleite, será un placer. Siempre lo he dicho, qué tristeza todo lo contrario. Siempre he dicho que, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Imaginar el cielo, allá, ¿cierto? Vestidos de blanco, con alitas, pero ahí solo flotando por la eternidad. Digo, qué aburrido eso. No. Qué monotonía, ¿no? Uno había vestido de blanco con alitas solo flotando, mirando no sé para dónde, mirando al infinito y más allá. No. Mis hermanos, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y podremos hacer las cosas más increíbles que ni siquiera podemos alcanzar a imaginar en este mundo. Y lo más interesante es que lo haremos para la gloria de Dios y será perfecto. Así que ¿quién no quiere estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Si a veces este cielo y esta tierra, vamos a ser sinceros, ¿acaso no hay cosas buenas aquí, agradables? A veces no nos queremos hasta quedar aquí cuando uno está aliviado, cuando tiene hasta dinero en el bolsillo y cuando se está con su familia y de pronto está de vacaciones. ¿Quién se quiere ir? ¿Cierto? Y sin nadie. No, cuando las cosas van bien uno dice, uy no, qué rico es esto acá, pero mis hermanos, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Si usted cree que le ha tocado vivir momentos difíciles, quizá Dios también le ha dado momentos buenos en esta tierra, déjeme decirle que habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero allí ya no existirá el mar, porque lo que significa es que allí ya no habrá ni esto de maldad, ni esto de pecado. Mucho por hacer, cielos nuevos y tierra nueva. Sí, mucho por hacer, pero mis hermanos, todo para la gloria de Dios, con cuerpos glorificados, con una mente perfecta para Dios.
Capítulo 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Aquí quiero ir a algo muy importante. Alguien puede ver entonces ahora este libro con miedo, con temor o con esperanza. De hecho, con deseos de estudiar y ver todas esas promesas. Pero también yo preguntaría, bueno, pero ¿cómo podemos estar seguros que esto es verdad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? No sé si usted se lo ha preguntado, pero yo sí. ¿Y qué tal si es verdad, como dicen por ahí muchos, que uno se muere y hasta ahí llegó? Es que ¿quién ha ido por allá y quién ha vuelto? Jesucristo. El que está sentado en el trono descendió a la tumba, 3 días en la tumba y se levantó. Y yo creo que de eso sí no dudamos. De Cristo Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Rey, el que nos encontró, el que nos salvó, el que nos rescató, el que está sentado en el trono dijo, por si de pronto tenemos dudas: yo hago nuevas todas las cosas. Si Él se levantó de la tumba, ¿no nos va a levantar a nosotros? Si para eso vino a morir, para darnos vida eterna. Mis hermanos, el que creó este mundo, este universo y todo lo que hay, ¿no será que puede crear todas las cosas nuevamente y perfectas? Siempre lo he dicho, cuando miro alrededor digo, ¿quién creó esto? Dios. Y el mismo que creó todo esto dice: pero voy a crear un mundo mejor para ti, para que tú y yo vivamos juntos por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, el que estaba sentado en el trono dijo: por si tenemos dudas, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de ¿qué? De confianza. Dignas de confianza. Y aquí es donde pregunto, ¿cuál es tu esperanza? Mis hermanos, por más cosas buenas que Dios me dé en esta vida, siempre tengo que decirlo, pero sé que la eternidad será mejor. Sé que la eternidad será mejor. Y si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, no como dijo alguien, y cada que hablamos de esto siempre tengo que decir lo mismo, de verdad. Así sea un rinconcito en el cielo. ¿Qué rinconcito ni qué nada? Eso allá hay espacio para todos y hay abundancia. Mis hermanos, allá no nos espera un rinconcito de cielo, allá nos espera el cielo completo, porque Dios mismo estará con nosotros y Él estará guiando nuestras vidas por toda la eternidad. De hecho, al contrario, creo que nos va a hacer falta tiempo. No, es la eternidad, es completo. Por eso en Apocalipsis 21, versículo 27 dice: nunca entrará en ella, hablando de la eternidad como una ciudad, que obviamente es simbólico, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y el libro de quién? Del Cordero. Mis hermanos, en la eternidad no habrá maldad. Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Para quienes se preguntan, ¿pero por qué el diablo está en este mundo? ¿Pero por qué Adán y Eva pecaron? Mejor digamos, hoy entiendo para qué. Para mostrarnos gracia, misericordia, para salvarnos, llevarnos al cielo. Por allá ya no estarán ninguno de estos seres que nos harán caer, que nos harán pecar. Allá no habrá nada malo. Nada ni nadie. Ningún mal estará allá. Claro, aquí pregunto algo muy importante. ¿Quién quisiera estar allá? Seguramente todos decimos, pues ¿quién no? Hay personas que no quieren estar allá. Hay personas que no quieren estar allá. Aquí empiezo a preguntarme algo muy importante. ¿Será que Apocalipsis es un libro entonces de esperanza? ¿Es un libro de promesas y es palabra de Dios para mí? Porque esta es la pregunta que me quiero hacer entonces. Nunca entrará en ella nada impuro. ¿Quiero yo eso? Si Dios ha transformado y cambiado mi corazón, sí. Ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿El libro de quién? Del Cordero. El libro del Cordero. Mi pregunta es esta: ¿por qué quisiera yo estar allá? Si allá solamente van a haber cristianos. Bueno, yo quisiera estar allá si yo disfruto estar con los cristianos. ¿Yo por qué quisiera estar allá si allá no va a haber borracheras? Allá no va a haber idolatría. Allá no va a haber impurezas. Bueno, si mi vida de este lado de la tierra se deleita y vive solamente para esas cosas, entonces el cielo sí sería aburrido para mí. Pero al contrario, para aquellos que sabemos que aún estas cosas, lo malo, el pecado, la maldad, aunque nos tienta, es un problema en nuestras vidas del cual nos quisiéramos zafar y deseamos estar en la eternidad con nuestros hermanos, con la iglesia, con Cristo Jesús, entonces el cielo es el lugar para nosotros. Pero habrá personas que aunque Dios les diera la oportunidad de entrar al cielo, no van a querer entrar al cielo. ¿Saben por qué? Porque de cierta manera debemos entenderlo también, y aquí quiero ser enfático en esto. Porque mis hermanos, aunque Apocalipsis es una realidad futura y todas estas promesas son futuras, también son reales ahora.
Porque esta es la gran realidad y allí este versículo es fundamental. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino ¿quién? Solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo sé yo que tengo el nombre escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta más importante. ¿El libro de quién? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Pero ¿por qué no dice el libro de Jesucristo, sino el libro del Cordero? Porque ¿qué significa el Cordero? Recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la gran realidad. Los que quieren estar en el cielo son los que han creído en el Cordero, los que han creído en Cristo Jesús, uno que vino a derrotar el pecado, uno que vino a purificarnos, a santificarnos y a prometernos un cielo sin pecado. Pero si yo quiero estar en el cielo sin pecado, eso significa que desde esta tierra yo también quiero vencer el pecado. Y no estoy diciendo aquí que ya lo hemos vencido, todos estamos luchando con el pecado, pero los verdaderos cristianos tienen su nombre escrito en el libro de la vida porque el libro de la vida es el libro del Cordero. Es el libro en el cual están escritos los nombres de aquellos por quienes murió Cristo para perdonarles sus pecados y aún mientras llegamos a la eternidad santificarnos y empezar a obrar en nosotros. Por eso, mis hermanos, aquí quiero ser enfático en esto. ¿Cuál es el título de la serie? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Alguien tiene el título de la serie? ¿Cómo? Una nueva creación. Y aquí pregunto, ¿eres una nueva criatura? ¿Eres una nueva creación? ¿Cómo lo sé? ¿Qué deseas? ¿El cielo? ¿Pero por qué deseas el cielo? Una de las cosas por las que más deseamos el cielo es por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en esta tierra es nuestro más grande problema. Una de las cosas por las que más deseamos el cielo es porque allá no habrá pecado, allá no habrá maldad. ¿Por qué nos entristece tanto esta tierra? No es tanto por la enfermedad, el dolor y la muerte. Eso es duro. Pero es por el pecado que todavía está en nuestras vidas. Y aquí es donde entonces quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que más deseas tú? ¿Ser santo, puro, perfecto? Porque Dios ha prometido que un día va a ser todo nuevo y ya no habrá pecado ni maldad, pero Él desde ahora está haciendo una nueva creación de ti y de mí. Y es necesario que entendamos esto y vivamos esto. Por eso esto me lleva a nuestro último punto. ¿Por qué estudiar Apocalipsis? ¿Cuál es el centro de Apocalipsis? Apocalipsis es palabra de victoria. Apocalipsis es palabra de victoria. Mis hermanos, de verdad creo que este es el aspecto más importante de este maravilloso e increíble libro. Al igual que sucede con toda la Biblia, es que esta es palabra de Dios que contiene muchas promesas y que nos da nuestra mayor esperanza, pero la gran realidad es que esta seguridad está en Cristo Jesús, quien es victorioso. En Apocalipsis, mis hermanos, vemos la victoria de Cristo Jesús. Apocalipsis, mis hermanos, nos muestra que aunque haya momentos difíciles, al fin y al cabo siempre hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Apocalipsis es la victoria final ¿de quién? De Cristo y su iglesia contra el mal, contra el pecado, contra el diablo. Mis hermanos, de hecho aquí quiero decir algo. ¿Pero por qué Dios permite esto? Sencillamente es una gran realidad. El mal, el pecado en este mundo, imaginémoslo como esto. Es como el cielo oscuro, donde brillan más fuerte las estrellas. ¿A qué me refiero, mis hermanos? ¿Por qué Dios aún permite que en este mundo haya dolor, tristeza, maldad, dificultad y aún esté el diablo? Porque es la manera en que Dios viene y muestra su victoria. Es el telón de fondo, el telón negro de fondo para ver la grandeza de Cristo Jesús, para ver la gloria de Cristo Jesús. Se los quiero decir de esta manera. Insisto, por ejemplo, la muerte es terrible. Yo sinceramente quisiera que ninguno se muriera, de verdad. Yo no quisiera pasar por ese dolor. Pero mis hermanos, a la vez será glorioso aquel día cuando veamos a nuestros seres resucitar, a nuestros seres queridos resucitar. Será glorioso aquel día cuando veamos a Cristo vencer la muerte. Será glorioso aquel día, mis hermanos, cuando ya no experimentemos dolor, ni angustia, ni llanto, ni tristeza. Pero también, ¿qué es lo interesante? Solamente podremos comprender lo grande de todo esto porque lo experimentamos en esta tierra. ¿Acaso no es lo que muchas veces sucede? ¿Ha visto usted que una persona, ese dicho muchas veces es real, que lo que nada le cuesta, lo vuelve fiesta? Esa es la gran realidad. Pero qué diferente es cuando uno entiende lo difícil de las cosas. Aquí quiero decir algo, mis hermanos.
Esta es la gran realidad. Si hemos sufrido y vivido momentos difíciles en esta tierra, la gloria eterna será increíble, porque allí Dios enjugará toda lágrima. Mis hermanos, ¿y saben por qué? Por Cristo Jesús y solo por Jesucristo. De hecho, un pasaje muy interesante, capítulo 5, versículo 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Juan estaba llorando, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Cristo Jesús, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Este pasaje nos dice que Juan estaba llorando porque el rollo significaba los juicios que iban a venir contra la maldad. Lo que estaba sucediendo era que entonces el mundo iba a seguir lleno de maldad, pero este anciano le dice, no, deja de llorar, porque hay uno que es victorioso. Hay uno que Él puede abrir los rollos. Él ha vencido. Ese es Jesucristo. De hecho, en Apocalipsis 7:10, la eternidad, los salvos en la eternidad gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La victoria es del Cordero, la victoria es de Cristo Jesús. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos, hablando acerca de los creyentes, hablando acerca de los que han puesto en Cristo Jesús, hablando acerca de la maldad, dice, lo han vencido. Han vencido la maldad del pecado, al diablo mismo, por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Mis hermanos, ¿quién es el que da victoria en este mundo? Cristo Jesús. ¿Y quién es el que vencerá al final por toda la eternidad? Cristo Jesús. Y pregunto, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? De hecho, en el capítulo 17, versículo 14 dice algo supremamente interesante. Hay un momento en Apocalipsis donde todo el mal habido y por haber se va a reunir. ¿Quién quisiera estar en ese momento? Diríamos, uy, qué terrible. Todas las fuerzas de maldad, llegará un momento, absolutamente todo el mal de todo el mundo estará unido. Y le harán la guerra al Cordero. ¿Y qué va a suceder? El Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Mis hermanos, qué palabra tan increíble. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Aunque el mundo entero y con toda la maldad y el diablo y todas sus huestes se reunieran y lo harán un día, sencillamente Cristo los vencerá. ¿Saben por qué? Porque al final Él es el que está por sobre todas las cosas. Y pregunto entonces, ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Rey? ¿Él es tu Salvador? ¿Él es tu esperanza? ¿Él es tu refugio? ¿Es las promesas de este Cristo Jesús a las que tú te aferras? Mis hermanos, sencillamente la pregunta, ¿por qué Apocalipsis? Pues creo que lo hemos mostrado por la palabra de Dios, porque hoy más que nunca la iglesia necesita reconocer la necesidad de la palabra de Dios. Y Apocalipsis es un libro que hace parte de la Biblia. De hecho, mis hermanos, es un libro único y maravilloso, lleno de promesas, lleno de verdades maravillosas. De hecho, entonces quisiera terminar diciendo esto. Apocalipsis nos muestra un Dios eterno, santo y glorioso, justo, recto, todopoderoso, verdadero y lleno de ira contra la maldad, que por medio de su palabra nos da promesas maravillosas y nos da esperanza eterna y nos asegura la victoria por medio de Cristo Jesús. Sencillamente quiero terminar con esto. Si has creído en Cristo Jesús, la victoria es para ti por medio de Él. ¿Cómo no estudiar todas estas verdades maravillosas? ¿Quieres tú estar con el Cordero en la eternidad? ¿Quieres tú disfrutar todas estas verdades en la eternidad? Pues eso es solamente por medio de Cristo. ¿Has creído en Cristo Jesús? Es seguro para ti. Así que quiero invitarte a que sigamos viendo esas verdades maravillosas una por una a través de este libro increíble, el libro de Apocalipsis. Y espero que hayas quedado convencido por qué debemos estudiar Apocalipsis. Es palabra de Dios, son promesas verdaderas, es esperanza eterna, es victoria segura en Cristo Jesús. ¿Quieres terminar en este momento en oración conmigo? Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado en esta hora en tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver este panorama increíble de este libro, que más que un panorama increíble del libro, es el panorama increíble de tu propósito, de tu plan al salvarnos. Que Cristo sea exaltado, honrado y glorificado. Hoy podemos entender, Señor, que este libro es increíble, es maravilloso, porque es tu palabra, llena de promesas para nosotros que hemos creído en ti
Un libro lleno de esperanza, esperanza eterna, pero por sobre todas las cosas un libro que nos habla de victoria en Cristo Jesús, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, queremos encontrar delicia en esta verdad, queremos enamorarnos de esta verdad, de tu palabra, para que tú cautives nuestros corazones y podamos verte como el Dios soberano, el Dios que está sentado en su trono, que gobierna, que a pesar de las dificultades, tribulaciones y angustias en este mundo, de esta vida, tú estás en tu trono de gloria, tú no nos has dejado, no nos has desamparado, tú estás con nosotros y estarás con nosotros hasta el final. Porque tú nos has llamado por gracia. Señor, no merecemos nada de esto. No merecemos estas promesas, no merecemos esta esperanza gloriosa. No merecemos, Señor, ser parte de tus llamados escogidos y tener victoria en Cristo, pero a ti te ha placido llamarnos. Sí, Señor, hoy vemos que en este mundo somos débiles, frágiles, pero tú eres el Dios todopoderoso. Y aunque haya dolor, angustia y maldad, gracias por darnos la más grande esperanza y prometernos que un día estaremos en una nueva creación, donde tú gobernarás como lo estás haciendo hasta ahora, pero donde no existirá llanto, ni dolor, ni maldad, ni el diablo, nada malo existirá, sino solamente eterna y completa bendición a tu diestra, Señor. Pero gracias porque a pesar de que todavía no estamos en la eternidad, nos has asegurado ese lugar por tu gracia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y que esta verdad se quede en el corazón de cada uno de ellos, hoy y siempre, hasta el final, en Cristo Jesús. Amén y amén.